Los inquilinos morosos, muchas personas optan por adquirir un bien a modo de inversión, recibir una mensualidad mes a mes y se topan con estos inquilinos que pueden ser un verdadero dolor de cabeza. ¿Cómo evitarlos? ¿Cómo identificarlos? Sobre todo es los temas que vamos a abordar con nuestro invitado, el doctor Ricardo Vargas, abogado en temas inmobiliarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Me paro. Bueno, no, tranquilo. Vamos a hablar un poco sobre este tema que sale a colación a propósito de un artista que dejó un inmueble en pésimas condiciones. Y quisiéramos, en principio, ¿qué le parece, doctor, que nos explique qué representa un inquilino moroso? Es decir, ¿cuántos meses nos tiene que deber para que califique con este adjetivo? Jennifer, buenos días. Agradecido por la invitación y poder colaborar un poco en este tema por el que me convocan. Básicamente un inquilino moroso es aquel que, según la norma, deja de pagarte 2 meses y procesalmente inclusive 15 días más. Y deviene inquilino moroso porque tiene que restituir la posesión de la propiedad inmueble, pero se niega a hacerlo. Entonces, hay mecanismos destinados a solucionar este tipo de problemas, como la conciliación, proceso judicial, pero hay que seguir etapas y hay que hacerlo de la manera adecuada, inclusive desde la redacción de un buen contrato de arrendamiento, que es una de las cosas más importantes porque constituye un elemento de prueba esencial que muy probablemente sería usado a posterior en un proceso de desalojo. Y eso tendría que ser, porque claro, a veces uno opta por este tipo de contratos de manera muy privada, sin un notario de por medio, sin que sea notarial. ¿Por qué es la importancia de tener un contrato notarial para evitar problemas a futuro? Es vital porque, como te comentaba, un documento para poder ser usado como elemento de prueba en un proceso judicial, entre otras cosas, tiene que ser de fecha cierta. Y la única persona que te puede dar eso es un notario, ¿no? Al ser el fedatario del Estado. Ahora, también es importante porque de alguna manera tú verificas otras cosas adicionales, como que, vamos a hablar, en el contrato, una de las partes del contrato importante es la determinación, saber con quién estás contratando, que la persona realmente sea la propietaria del inmueble que vas a alquilar, ¿no? Los usos que le vas a dar, si es casa habitación, local comercial. Entonces, es importante que la redacción sea impecable y que esté legalizada. Ahora, ¿qué aspectos, usted nos habla de grandes rasgos sobre lo que tendría que contemplar este tipo de contratos? Ahora, el tema de la renovación, porque a veces sucede que uno tiene un contrato de alquiler, no sé, por un año, culmina el año y no se hace la renovación por X motivos. ¿Esto podría afectar al momento de querer desalojar a un inquilino moroso? ¿Podría dificultar este proceso? Por supuesto. Nosotros tenemos o abordamos una serie de procesos de distintos tipos, unos más inverosímiles que otros. Se da inclusive que, a pesar de estar prohibida, vetada la renovación tácita a un contrato de alquiler, en la práctica sí se da. Y es muy común, ¿no? Por supuesto, inclusive a escala, con grandes locales comerciales, ¿no?, que aprovechan este vacío, o en todo caso esta inaplicación adecuada, para poder inclusive seguir en el tiempo, aún en contra de la voluntad del arrendador. Claro, entonces tendría uno que tener muchísimo cuidado con esos aspectos. Ahora, usted nos comenta, 2 meses que no te paguen ya puede ser calificado como inquilino moroso, como dueño del inmueble, como arrendador. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la estrategia más oportuna en este tipo de situaciones si es que queremos evitar un proceso larguísimo que nos podría generar tiempo y dinero sobre todo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, en el 2019 salió la norma vinculada a la ley 30.933, que entre otras cosas establece lo que ya había señalado la 30.201 acerca de los inquilinos morosos, y lo refuerza básicamente lo que es la cláusula de allanamiento futuro, que nos permite, entre otras cosas, inclusive lo que se ha denominado un desalojo exprés, ¿no? ¿Qué es esto? Esto nos permite hacer un desalojo con intervención notarial. Lo cierto es que yo en la práctica no he visto mucho eso, he visto pocos casos, pero nos da la opción, que es una forma más corta, e inclusive esta misma norma
del 2019, nos propone mecanismos procesales para acortar los tiempos de un proceso de este tipo. Entonces, justamente en eso radica, pues, no la fortaleza de un contrato, hacerlo con un profesional idóneo, ¿no? Y no escatimar en ese tipo de cosas, porque normalmente a veces uno mismo quiere hacerlo sin conocimiento y por eso, pues, muchas veces la gente se aprovecha 3, 5, 10, 20 años, ¿no? Ahora, ese desalojo express, cuánto tiempo toma? ¿Y por qué no se hace? Usted nos señala que no es muy común, pero finalmente es una herramienta muy fácil. No ¿Cuál es, es el motivo por el cual no se ejecuta muy a menudo? no es muy común porque muchos notarios no se quieren involucrar en esta clase de desalojos, ¿no? Sea por una cuestión reputacional, por intereses, qué sé yo, y son muy pocos los casos que se dan. Y porque también la norma prevé cierto grado de oposición. Entonces, si uno, por ejemplo, dentro de los 60 días consigna el pago total, ya tienes que judicializarlo. Claro, a ver, tenemos una gráfica que nos habla muy a detalle de esto que usted nos está mencionando en torno a este proceso de desalojo. Bueno, desalojo express que no se hace muy a menudo, pero sí un proceso regular de desalojo. Quizás podríamos compartirlo en pantalla y usted nos podría explicar el paso a paso para poder entender y cómo emprender además este proceso que podría parecer muy engorroso, pero que tenemos que conocer a detalle. A ver si usted me ayuda, por favor, doctor. Sí, claro que sí. A ver, Bueno, en principio el contrato de arrendamiento, para ir por partes. sí, el contrato de arrendamiento en realidad es un documento que podría ser mucho más denso, pero lo vamos a sintetizar en 4 elementos. A uno le llamaremos determinación, que básicamente hay que poner la descripción de la propiedad, el titular que está en registros públicos, la persona que te va a alquilar, si hay la intervención de un garante, ¿no? Las cláusulas de pago que involucran, pues, la merced conductiva mensual que se va a pagar, la forma de pago, el pago de garantía, la forma, el pago de mantenimiento, la forma de pago de los servicios públicos que estén al día, ¿no? Finalmente, con la cláusula de plazo, tenemos que establecer los plazos exactos en los que va a recaer, pues, este contrato, ¿no? Y las cláusulas de resolución tan importantes que contemplan, entre otras cosas, los incumplimientos específicos para poder resolver el contrato. Llámese que no estás yendo de forma adecuada con el uso para el cual fue establecido o los impagos, ¿no? Y finalmente, lo más importante, Jennifer, la cláusula de allanamiento futuro que te señalaba, pues, ¿no? Claro. Que es imprescindible que esté ahora en los contratos de alquiler. Ahora sí, a ver si nos podemos apoyar en esta nueva gráfica, que es hablar en sí del proceso más difícil, engorroso. Usted nos dará claridad al respecto, que es este proceso de desalojo, entendemos, siempre y cuando se haya cumplido con esta cláusula de morosidad, es decir, establecer cuánto es el tiempo definido de morosidad, es decir, si no te pagan, si tú contemplas una morosidad de 2 meses, tú ya puedes emprender este proceso. Y usted nos va a explicar a detalle, por favor, doctor. Claro que sí. A ver, esto sí es algo más corto, es bastante sintético. Primero siempre habría que comenzar con una carta notarial indicándole, pues, ¿no?, que va a ser desalojado y los motivos por los cuales va a ser desalojado. Es ideal que se convoque, que se invite a una audiencia de conciliación, porque a pesar de que ya hay normas, hay plenos que establecen la no obligatoriedad, yo sugiero que siempre se haga. Finalmente, con los requisitos formales y de admisibilidad, establecemos la demanda de desalojo, que va a devenir en una sentencia judicial y en una orden de desalojo y de cerraje, pues, no, de ser el caso. Solo para culminar, doctor, todo este proceso de desalojo, ¿cuánto tiempo puede durar? A ver, según esta norma de desalojo express, en el mejor de los casos podrían ser 6 meses a un año. Pero en la práctica se da que inclusive por esta causal podemos tener procesos de desalojo de entre 3 a 10 años. Ya para terminar, doctor, para los que nos están viendo, cómo saber si tu inquilino a quien le vas a arrendar el departamento es una persona idónea? ¿Qué aspectos deberíamos contemplar? Es una pregunta muy bonita. A ver, si bien no hay una forma exacta de saber que una persona es ideal, porque ya estamos viendo que algunas personas con recursos pueden no ser inquilinos ideales, existen portales de gestión de riesgo, ¿no?, que están alimentados, pues, por la SBS, en donde uno puede ver el nivel de endeudamiento que tiene una persona y puede servirle de guía, ¿no?, para escoger de repente a un inquilino. Creo que eso en todo caso puede ayudar.
tendremos que ser muy prolijos al momento de alquilar a alguien y a quién le estamos alquilando. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo Vargas, abogado en temas inmobiliarios. Gracias por estas recomendaciones.